y seguimos en la misma tesitura, Adriana. Hace unos días, entiendo que fue el viernes, la revista Proceso adelantó que tenía documentos sobre una propuesta que se presentó en la mesa de negociaciones con el sindicato de Notimex para resolver ya la huelga que lleva más de 500 días. El tema que se hizo público por parte de la revista Proceso es que había una especie de ultimátum para que ya se diera por terminado que este movimiento de huelga. Y lo que planteaba la revista Proceso era básicamente que o se aceptaban ya las propuestas que estaban en la mesa, o simple y sencillamente se podría tomar la posibilidad de cerrar la agencia Notimex. Para entender en qué estamos en este proceso que Momentum ha dado un seguimiento muy puntual, es que te hemos invitado, Adriana. ¿En qué van las negociaciones? Ustedes hicieron público que se presentó una propuesta del gobierno de la República que analizan. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos puedes comentar sobre este tema, Adriana? Así es, Alberto. Pues bueno, decirte que pues hemos mantenido la interlocución con las diferentes autoridades de gobierno federal, incluso sobre todo después de que el presidente dio la instrucción de resolver el conflicto, mantenemos comunicación con la Secretaría de Gobernación, del Trabajo y por supuesto con la Presidencia. Y en este tiempo, digamos, pues hemos analizado diferentes alternativas, incluso como ya el propio Jesús Ramírez lo ha publicado, hemos tenido avance y lo hemos platicado también aquí en otros momentos, avance del 90% de las demandas del sindicato, y nos han quedado pues puntos torales como está el tema de las reinstalaciones. Entonces, efectivamente, en todas estas situaciones se han visto diferentes posibilidades de llegar a una solución. En este momento, pues nosotros como sindicato estamos en la asamblea permanente analizando cuáles serían las acciones o la postura que vamos a tomar respecto a esto. No quisiera dar detalle específico porque justo están en análisis entre el sindicato con mis compañeros en la asamblea permanente, cualquiera de las opciones que se han planteado sobre la mesa. Ahora, lo que nosotros estamos considerando hoy es pues mantener primero, y eso sí te lo puedo decir, lo que nosotros tenemos muy claro es que vamos a seguir mostrando la disposición para resolver el conflicto laboral en apego a la ley, y nuestra solicitud es que sea resuelto por la vía jurídica. Trascendió, como tú bien dices, esta posibilidad de que incluso se llegue al cierre de la empresa. En caso de que no aceptáramos una propuesta o que no se alcanzara una solución. Efectivamente, nosotros no es nuestro deseo cerrar la agencia, no estamos buscando esa salida, insistimos en que sea una salida jurídica. Nosotros hoy insistimos en que sea la autoridad laboral a través de la demanda de imputabilidad, que se dé a conocer la resolución de la demanda de imputabilidad, que nos dé la salida a la agencia, digo, al conflicto laboral. Pero bueno, si al final, dentro de las decisiones que tome el presidente o el gobierno federal de cerrar la agencia, pues será decisión que tome específicamente el primer mandatario, y que pues se asumirán los costos que así decida la presidencia. De nuevo, nosotros estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo de todos los trabajadores de Notimex, incluidos ahí, si se quiere, a los directivos, a la directora y a los directivos, pues al final es una fuente de trabajo también para ellos. Estamos defendiendo un contrato colectivo de trabajo y estamos defendiendo una organización sindical. Algo que, si me permites, quisiera aprovechar para decir, porque se ha vertido en diferentes momentos, nosotros en ningún momento estamos yendo en contra ni del presidente ni de este gobierno, pero estamos haciendo una defensa de los derechos laborales que este propio gobierno ha promovido. Estamos pidiendo que este conflicto laboral se resuelva en apego a la propia reforma laboral que sacó esta administración y que nos ha permitido hacer esta lucha y esta defensa de los trabajadores. Y por tanto, bueno, de nuevo, nosotros estamos viendo las mejores alternativas para que se resuelva, estamos analizando, pero sí insistimos en que
pueda darse una salida jurídica en apego a la ley con respecto de los derechos laborales. Y si, de nuevo, insisto, si el presidente toma la decisión de cerrar esta agencia, pues será así, de forma pues unilateral, que el presidente tome esta situación y asumiendo pues el costo histórico. Recordemos que Notimex es una agencia que este año cumple 53 años de historia y ha sido una agencia con mucho peso, con mucha relevancia, no solo nacional, sino internacional. Es el medio de mayor alcance que tiene el gobierno federal y, por supuesto, es importante para poder brindar el derecho de información de la ciudadanía. Entonces, sería muy lamentable que pues el gobierno, el presidente tomara la decisión de cerrar la agencia, y si ese fuera el caso, pues pediríamos que igual fuera en apego a la ley y que se respeten los derechos de las y los trabajadores. Adriana, entonces sí está esa posibilidad, que hay que ser muy claros en este aspecto. Desde que la huelga se prolongó ya demasiado y desde que se hizo ya cada vez más evidente la posición de la directora San Juana Martínez de no aceptar nada, la posibilidad de que la agencia se cerrara siempre estuvo allí, solo que ahora parece que se acerca un poco más, ¿no? Exacto. Hoy, yo te puedo decir que hoy, en ese momento, lo que estamos analizando, la propuesta no fue el cierre de la agencia, eso te puedo decir, que es una posibilidad que efectivamente, incluso el propio vocero ha dicho, es una posibilidad que ha estado y que nosotros hemos considerado desde el primer momento. ¿Por qué? Porque sabíamos que incluso en algún momento se especuló que la actuación de la directora estuviera enfocado a eso, al cierre de la empresa. Entonces, desde siempre hemos tenido esta posibilidad, este cierre. Como tal, pues no se había hecho ningún señalamiento específico. De las opciones se analizan diferentes alternativas. Hoy sabemos que es una de ellas, ¿no? Y bueno, pues nosotros de nuevo insistiremos, estamos defendiendo una fuente de trabajo para muchas familias, para muchos mexicanos, que es un medio súper importante para el país, hablando de términos de los medios públicos, ¿no? Y que no sería lo deseable. Mantendremos nuestra postura de alcanzar la mejor solución siempre, pero de nuevo, si al final el presidente decide que esa va a ser la salida, pues bueno, habrá sido la decisión del presidente del gobierno, y nosotros pues nada más pediríamos de nuevo que sea con respeto a los derechos de los trabajadores. Es lo único que hemos estado pidiendo todo este tiempo y ha sido una situación muy sencilla. Ese conflicto laboral se hubiera resuelto bien rápido, respetando la ley, respetando un contrato colectivo de trabajo, respetando una organización sindical. No se ha querido hacer. Lo que hoy pedimos, de nuevo, es que pues, se resuelva por la vía jurídica, con la ley, que la autoridad haga su trabajo, y si aún así el presidente dice no, se cierra, pues bueno, pues ahí haremos también pues lo propio en ese sentido, y pues insistir en el respeto a los derechos de los trabajadores. Efectivamente, hoy lo que nosotros también defendemos mucho es que si bien el gobierno ha promovido una libertad sindical de asociación, la directora siempre ha hecho un planteamiento en contrasentido de eso, pues que entonces se respeta lo que ya está establecido en ley, ¿no? Hoy esa es una postura y esa te la puedo confirmar del sindicato. No vamos a permitir ningún planteamiento que sea ilegal. Esa ha sido nuestra postura desde el día 1. No vamos a permitir o no vamos a aceptar más bien ninguna propuesta que vaya en contra de la ley y de nuestros propios derechos. La directora siempre ha querido hacer una intromisión en la vida sindical y eso es lo que no vamos a permitir, porque simplemente no podemos partir de una propuesta que vaya en contra de la ley y menos de lo que ha defendido el propio gobierno. Entonces pedimos respeto para eso y sea cual sea la posibilidad de solución, que sea en apego a la ley y con respeto a los derechos de los trabajadores. Dos últimas preguntas, Adriana. Sí. La propuesta que hizo la parte patronal, para ponerlo en esos términos, porque así se están comportando, desgraciadamente,
La propuesta que se hizo por parte del gobierno para solucionar este conflicto la analiza la Asamblea de los Trabajadores. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el ánimo con que reciben? Si nos puedes adelantar, si están cercanos a lo que ustedes plantean. Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿hay algún plazo, alguna fecha para saber cuál sería el destino final de esta agencia ya informativa, ya de Notimex? Sí, no hay ningún plazo en específico para dar nuestra postura incluso, y eso es algo que agradezco mucho que no se nos haya presionado en términos de la respuesta. ¿Por qué? Porque no es un tema fácil, estamos hablando del trabajo y te podría decir de vidas de personas, ¿no? Que dependen en muchos casos de esta situación. No tenemos un plazo específico y queremos tomar la decisión más pensada y más asesorada y más soportada posible para poder saber y tener el mejor término posible en beneficio de los trabajadores. Y no, la postura que hoy se reflejó, de hecho el sábado pasado tuvimos asamblea en donde empezamos a ver estos planteamientos, pues es una postura de unidad y de defender lo que corresponde a los trabajadores. Eso es lo que te puedo súper afirmar. Hoy los trabajadores en huelga de la agencia Notimex sabemos que no podemos, pues digamos, si se quiere ver en términos llanos, pues aflojar en lo que hemos hecho en términos de la defensa de estos. O sea, llevamos casi 17 meses en huelga, en medio de la pandemia, enfrentando inclemencias del tiempo, enfrentando una situación sin ingresos económicos. Ha sido una lucha titánica para nosotros y hoy no podemos echarnos para atrás nada más por cualquier propuesta que se presente. Por eso es que tenemos que estar muy cuidadosos y haciendo un análisis muy profundo de toda la situación que se nos presenta en las mesas, ¿no? En la interlocución que tenemos. Y por eso es que nosotros de nuevo insistimos que sea la vía jurídica, la autoridad, la ley, la que nos dé la solución al conflicto laboral. Esa es la postura. Hay una postura de unidad, de que se respete la decisión de los trabajadores. Evidentemente, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, la directora no ha querido imponer condiciones a los trabajadores sobre cuándo hacer su vida sindical, con quién, cómo. Eso, por supuesto, es una intromisión en la vida sindical que es completamente ilegal y que es algo que no estamos dispuestos a aceptar. En caso de que se insistiera en esa postura, pues la postura de los trabajadores es la misma: respeto a las decisiones de los trabajadores sobre quién los representa, respeto a la vida sindical, a la libertad de asociación, a la libertad sindical. Y en ese sentido, pues cualquiera de las posturas que vaya en contra de eso o que sea ilegal, pues no será aceptada. Y eso no quiere decir que no queramos nada o que seamos intransigentes. Estamos pidiendo un principio básico: propuestas legales y que se respete la palabra del presidente. Siempre está diciendo que los derechos de los trabajadores se respetan, que por eso se ha promovido tanto el derecho sindical. Pues bueno, eso es lo que simplemente estamos pidiendo. Así que hay unidad, hay fortaleza, y haremos pues lo necesario pues para que esa legalidad del procedimiento se haga valer. Pues muy bien, Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Muchas gracias por informarnos, darnos una actualización de cómo va este tema, este conflicto laboral que lleva ya más de 500 días y que, como bien has planteado, está llegando a niveles que nadie hubiera querido. Y ojalá que se evite esto, que algunos y alguna, y me refiero a la posición de la directora de Notimex, era el objetivo final, cerrar Notimex. Ojalá que se quede con las ganas y ojalá que ustedes puedan encontrar esta justicia, esto que están planteando, de que se respete su contrato colectivo y sobre todo sus derechos laborales. Adriana, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Te mando un fuerte abrazo y aquí seguimos pendientes. Gracias. Seguimos pendientes. Un abrazo de vuelta. Pues sí, Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Notimex, ya lo escuchó usted. Siempre estuvo la posibilidad de que Notimex pudiera cerrar. Pues en algún momento, y yo lo dije abiertamente, pues era
lo que parecía ser la intención de San Juana Martínez, que se cerrara la agencia. Y pues ahora parece que se acerca esa posibilidad. Ojalá que se quede con las ganas. Se queden con las ganas los que dicen que tiene que cerrar la agencia informativa en Notimex. Al final del día, de lo que se trata es algo muy sencillo, que se respete la ley que está violando la dirección de Notimex. Es todo. Ya, que se respete la ley, que se respeten los derechos de los trabajadores de Notimex, porque si se respetan los derechos de los trabajadores de Notimex que forman parte de la estructura del gobierno federal, será una señal de que el gobierno federal está comprometido a respetar los derechos laborales de todos los trabajadores del país. Ya hablaremos sobre este tema que es muy polémico, causa mucha controversia.